Vamos ahora, y ustedes saben que la inteligencia artificial no puede estar separada de lo que es la realidad de nuestra vida cotidiana. Entonces nosotros tenemos que unir a la inteligencia artificial y sacar lo mejor de ella, ¿verdad? Yo, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de lo que hemos visto en clases anteriores y voy a analizar este pequeño prompt que le he puesto a la IA. Dice, buenos días, soy docente y voy a explicar una clase de base de datos en Microsoft Access. Quiero que me des un ejemplo de universidad con 5 tablas, con sus entidades, atributos, propiedades de los campos y tipo de relación. Si se dan cuenta, aquí ya estamos hablando del concepto de entidad, del concepto de atributo, del concepto de propiedades de campo y del concepto relación. También estamos agregando y pidiendo pues la clave principal y las claves foráneas. Le pedimos que nos muestre esta información en tablas. Eh, Le digo que me anteceda con el objetivo de la clase, la metodología, los resultados esperados, el campo académico del desarrollo y el ejercicio para estudiantes universitarios de la carrera de pedagogía. Entonces aquí pues obviamente el ChatGPT me está dando un preámbulo, pues no me dice que va a crear una base de datos de Microsoft Access. ¿Para qué me sirve un sistema de gestión académica universitaria para la carrera de pedagogía? Obviamente vamos a hacer el análisis primero, pues no. Ustedes, todo este tema que está aquí, este prompt, lo pueden cambiar. Por ejemplo, aquí yo puse de universidad, ¿verdad? Pero ustedes le pueden decir de un hospital, de una farmacia, de una librería, de un restaurante y de cualquier ejemplo que ustedes necesiten, porque en la evaluación yo les puedo tomar con cualquier este tipo de base de datos y ustedes lo único que van a hacer es cambiar lo que es el prompt, adecuarlo para las necesidades. Obviamente, yo entiendo de que es bueno que ustedes piensen y analicen todo esto, pero si podemos tener la ayuda de la inteligencia artificial para hacer esto, pues será mucho más rápido, pues, ¿no? Ahora, bueno, aquí tenemos la primera fase que es el análisis del problema, luego el diseño de las entidades y relaciones, identificar las claves, ¿verdad? La implementación en Access con la creación de tabla, configuración de datos, definir propiedades de los campos, establecer relaciones, ingresar registros de prueba y diseñar consultas básicas. Vamos con la primera tabla. Tenemos aquí, dice, modelo de base de datos universitaria. Nos está indicando que lo primero que debemos de hacer es crear esa base de datos y que le vamos a poner a la tabla número 1 estudiantes. Bueno, aquí tenemos la tabla número de estudiantes. Vamos a agarrar y dentro de Access vamos a crear una base de datos en blanco. Yo voy a venir aquí y voy a ubicarla dentro de donde yo quiera. Miren, en este icono me voy a venir a escritorio. Yo aquí tengo mis cuestiones y aquí tengo la cuestión de H3 y aquí le voy a poner mi base de datos y ya, acepto. Entonces ya tengo aquí creada, ya ubiqué la ruta en donde va a estar y voy a dar clic en crear. Esto aquí, lo primero que me aparece es la base de datos completamente en blanco. Aquí tengo la opción que dice tabla, la puedo cerrar y no tengo ninguna tabla creada. Ahora, como yo no sé cómo crear una tabla nueva, me vengo aquí a crear y tabla. Una vez que yo ya tengo la tabla, voy a dar clic derecho aquí en la tabla y me voy a venir en guardar. Lo primero que voy a hacer es guardar. ¿Ve? Clic derecho, guardar. ¿Dónde estoy tú? Ahí estoy. Guardar. Esta tabla, según la IA, dice que se va a llamar estudiantes, ¿no? Simplemente copio y pego para no estar de nuevo. Ahí está, ya tengo mi primera tabla creada, ¿verdad? Esta tabla tiene dos tipos de vista. Tengo la vista de diseño y la vista hoja de datos. La vista de diseño me sirve para poder diseñar, crear nuevos campos, poner el tipo de datos que yo necesito, ponerle una descripción opcional. Puedo aquí poner si es primary key, si es, o no es primary key, ir analizando cuál va a ser la futura
clave foránea también, ¿verdad? Entonces, esto tengo mi tabla de estudiantes. ¿Qué dice aquí? Que el ID estudiante va a ser una autonumeración con un entero largo, ¿verdad? Pero yo no le quiero poner autonumeración, le quiero poner ID estudiante, ¿verdad? Aquí le vamos a poner texto corto de tamaño 10 porque quiero que me agarre el cero de el número de cédula, 09, ta, 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 ta. Entonces, si le pongo número o autonumeración, el primer cero se me va a correr y nunca lo voy a ver. Y me va a quedar unas cédulas, las cédulas de la provincia del Guayas con el cero sin existencia, ¿no? Y me va a quedar con un número menos. Por eso le pongo texto corto, ¿ya? Vamos a ver cuál es el segundo. Dice que va a tener nombres, apellidos y cédula, ¿no? Muy bien. Entonces aquí vamos a poner nombres, apellidos. En nombres le vamos a poner de 30. Acá abajo en el tamaño del campo, apellidos, ¿ya? Este ID del estudiante. Si es el ID del estudiante y es mi primary key, miren, yo aquí le puedo poner primary key o puedo quitársela, ¿sí ven? ¿Ya? Dense cuenta que aquí abajo, en la parte inferior, si yo lo pongo como primary key, me sale que sí es requerido y que va sin duplicados. Si yo le quito el primary key, miren, me sale que ya no está indexado y obviamente que sí puede estar duplicado. ¿Sí ven? Miren, voy a poner de nuevo para que se observe esto, ¿verdad? Como es mi primary key, siempre va sin duplicados y es requerido. Nombres, apellidos. Cédula no, porque yo ya le puse que el ID del estudiante le vamos a poner aquí en cédula. Cédula del estudiante. Con esto yo ya tengo identificado todo. Y hay todo. Hay donde, hay todo, solo. Entonces, ahora que yo ya tengo todo esto, vamos a ver la fecha de nacimiento. Vamos a poner fecha de nacimiento. Ya. El tipo de dato de una fecha de nacimiento tiene que ser la fecha hora. Miren, aquí lo tengo, fecha hora. ¿Ya? Este fecha hora que yo tengo aquí, tengo el formato, que lo puedo cambiar aquí donde tengo esta flechita y me va a decir qué tipo este, de fecha hora necesita. Como a nadie le preguntan a qué hora nació, ¿verdad? Cuando va a algún sitio, simplemente le preguntan fecha de nacimiento, usted puede escoger la que dice fecha corta. Pero si usted, por ejemplo, va a generar una factura y la factura sí va con fecha, hora, minuto, segundo, entonces le puede poner aquí la opción de fecha general. Y ahí le aparece día, mes, año, hora, minutos y segundos. ¿Sí ve? Que es esta opción de aquí. Ya, entonces le vamos para esta opción, le vamos a dar con fecha corta simplemente a fecha de nacimiento. Vamos a poner la dirección. Como nosotros tenemos que poner provincia del Guaya, ciudad Guayaquil, parroquia Tarqui, urbanización tal, vamos a ponerle texto largo para que nos entre todo lo que corresponde a la ubicación correctamente, ¿ya? Por eso le pongo texto largo. Ahora dice teléfono, texto corto, ¿verdad? A pesar de que el número de teléfono es un número, aquí le vamos a poner a texto, teléfono, texto corto de 10, ¿verdad? Porque son los números. Bueno, vamos poniéndole de 14. ¿Por qué le ponemos a 14? Porque podemos tener un prefijo internacional, ¿no? Lleva el más 593, que es de nuestro país, Ecuador, ¿verdad? De otros países, depende. Pero vamos a ponerle 15 ya. Por si tiene algún otro, alguna otra extensión el número de teléfono. Y vamos ahora a poner correo, texto corto. Con esto, clic derecho, guardar, he terminado mi tabla estudiante. Vamos a crear una nueva tabla. Miren, aquí clic en crear y clic en tabla. Una vez que ya tengo, recuerden que lo primero que tenemos que hacer es guardarla, ¿no? Ya la tengo lista para guardar. Vamos a ver cómo se llama mi siguiente tabla. Se llama docentes.
Selecciono, control C para copiar, control V para pegar, y ahí tengo, ¿verdad? Clic derecho, guardar, clic derecho, vista diseño. ¿Para qué? Para poder editar. Asimismo, los docentes tienen un número de cédula, ¿no? Se le vamos a poner cédula docentes y ya habíamos quedado que las cédulas iban a ir en texto corto de 10, ¿verdad? Y obviamente es el primary key de mi tabla. Ahí tengo nombres, apellidos, especialidad. Entonces vamos a ponerle apellidos. No me acuerdo en estudiantes. Y puse en dos campos diferentes. Vamos a ver. Claro. Y vamos a poner primero apellidos antes que nombres. Entonces para eso, esto lo cojo, lo agarro, miren. Lo puedo agarrar y tengo algunas maneras de moverlo. Lo puedo agarrar así y lo puedo subir directamente. Si ven, ya tengo apellidos primero y nombres después. Apellidos y nombres. Así mismo le ponemos de día. ¿No? ¿Cuánto le pusimos en apellidos? Vamos a ponerle 30. Y en nombres también. Especialidad de 80, dice. Bueno, vamos a ponerle de 80. Por si tiene música, dibujo o electricidad, ¿verdad? Correo y teléfono. Ya vamos a poner tipo de sangre. Ahí está. Un tipo de sangre, 4, ¿no? Acá acá en estudiante también vamos a ponerle tipo de sangre. Porque esta es la del estudiante, ¿no? Esto le pongo así porque yo sé que ustedes están recién aprendiendo y luego se me van a complicar. No saben cuál es el tipo de sangre de cuál. Entonces mejor le vamos a poner tipo de sangre DOC y tipo de sangre EST para saber que esos son de los estudiantes y de los docentes. No se hace así, pero lo vamos a hacer así para que lo identifiquemos, ¿verdad? ¿Ya? Vamos a ver las asignaturas. Dice que tiene un ID de asignatura, nombre de la asignatura y créditos, ¿no? ID, un ID de asignatura, vamos a ponerle 10. Si ven que yo me guío en la respuesta que me ha dado la IA, pero yo razono, pienso y la adapto a lo que yo necesito de mi realidad. Porque la IA no sabe de la realidad de esa institución, ¿verdad? Pero usted sí sabe cuál es la realidad de esa institución. Entonces usted va a agarrar, se va a guiar en eso y va a, se guía en la IA y mira si está bien, si está mal, si lo necesita o no lo necesita. No es que usted va a vivir de la IA, usted va a ser más inteligente que la IA. Acuérdese que por eso usted es un estudiante inteligente, ¿verdad? Y usted es mucho mejor que cualquier computador. Entonces ya tenemos la idea de asignatura, poner el nombre de la asignatura y créditos, ¿no? No me acuerdo sacar las cosas con minúsculas, mayúsculas a los campos. A todos estoy llenando con mayúsculas ya. Nombre, asignatura, ¿de acuerdo? Asignatura se le vamos a poner en largo porque usted sabe que se puede llamar técnica de expresión oral y escrita, ciencia e investigación. Todo eso puede tener el nombre de la asignatura, ¿no? El crédito, sin tildes. Los créditos son números, ¿verdad? Entonces aquí en tipo de campo vamos a poner número y entero, ¿verdad?
Muy bien. Semestre, para saber el semestre en el que está inscrita esa asignatura, obviamente es un número y tiene que ser un entero. Ay, me equivoqué. Estoy medio cegatón. Ahí sí. Vamos, digamos, con semestre. Ah, ahí tenemos el ID docente, ¿no? ID. En ID docente tenemos que darnos cuenta que tiene que estar igual al de acá. Si el de acá se llama cédula de docente, al de acá también le voy a poner así, para no confundirme. Tiene que estar igualito, ¿ya? Y las propiedades, si acá le puse 10, acá también tengo que ponerle de 10, ¿sí? Texto de 10. No puedo ponerle otra porque después no voy a poder hacer la relación, ¿ya? Igual. Eso es para saber. Aquí dice que esto de aquí, si se dan cuenta, esta es la clave primaria y esta es una clave foránea. Si ven, aquí la tabla docente solo tenía clave primaria, la tabla estudiante solo tenía clave primaria y ya aquí en asignaturas, esta ya tiene una clave foránea y me marca aquí el for K, ¿verdad? Pero todavía no vamos a hacerla porque eso ya, cuando hagamos la relación, ahí identificamos que esta de aquí es una clave secundaria, no una clave foránea. ¿Ya? Eso va a cédula de docentes. Acuérdense que aquí sí puede haber duplicados, ¿verdad? El docente que da una asignatura puede, un docente puede dar 4 o 5 asignaturas. Por ejemplo, el profesor de cálculo uno puede dar cálculo 2 y puede dar cálculo 3. El docente de inglés puede dar inglés uno, inglés 2, inglés 3, o en mi caso, el de computación uno puede dar computación uno, 2 o 3, ¿verdad? Lo que está afín al perfil del docente. Igualmente, suponiendo que tenga 2 doctorados, yo hice un doctorado en educación y un doctorado en comunicación, entonces puedo también dar las materias de comunicación y las materias de computación, ¿verdad? Entonces, así, para que tengan más o menos un poquito de idea, ¿no? Un médico que hizo la especialidad de traumatología puede atender a los pacientes con traumatología, pero si también tiene una especialidad de terapia del dolor, entonces también puede atender como terapista del dolor, puede estar habilitado porque él tiene su especialidad. Entonces, puede atender tanto en un área como en la otra. Ahora vamos con las matrículas. Matrícula tiene también 2 claves, si se dan cuenta, ¿no? Vamos a crearla, crear, y aquí en la creación de la tablita vamos a ver cómo se llama esta tabla, matrículas. Perfecto, clic derecho, guardar, la guardamos, clic derecho, vista diseño, y ahí sí, seguimos el mismo formato, pues no, ID matrícula, ¿ya? En ID matrícula. Le vamos a poner texto corto igual. Fecha de matrícula. Esto es importantísimo, ¿no? ¿Cuándo se matriculó? Y aquí sí le vamos a poner fecha, hora. Y aquí le vamos a poner formato general para que me agarre hasta la hora, el minuto, el segundo en la que se matriculó. El periodo académico. Texto corto vamos a ponerle aquí de 10. Depende de la institución, cómo tienen identificados los periodos, ¿verdad? Y el ID del estudiante que se está matriculando. ¿Cómo se llama el ID de estudiante? Se llama cédula de estudiante, ¿no? Copio este y este es el que se va a matricular acá. Entonces aquí le pongo así mismo. Si allá le puse de tamaño de campo 10, acá también tengo que ponerle de tamaño de campo 10. ¿Ya? Estamos. A ver. Aquí ¿cómo se llama? En mi cuestión de la matrícula,
Me pregunta si eso va a estar indexado. Yo le puedo decir sí con duplicados. ¿Por qué puede estar con duplicados? Porque un estudiante se puede matricular en una materia, luego en otra materia, en un semestre, en el otro semestre, en el otro semestre. Por eso le pongo con duplicados, ¿ya? Porque este chico se me puede matricular muchas veces, repitió. Ya porque repitió no lo puedo, ¿cómo se llama? Sacar, pues, ¿no? Ahora vámonos con las calificaciones. Aquí la tabla de calificaciones es la que tiene más que ver con el resto, porque tiene tanto clave primaria como dos claves foráneas, ¿verdad? Ahora vamos a ver con la última tabla, que es la de las calificaciones. Parece que primero siempre va a guardarla en blanco, ¿no? No se puede olvidar de eso. Y luego tiene que darle pista de diseño para que la pueda ver. Ahí de las calificaciones, ¿sí ven? Ya, un texto corto, démosle 10. Bueno, démosle amplio. Y ID de matrícula, vamos viendo cómo se llama el ID de matrícula. Creo que ese sí le damos así mismo, ¿verdad? Sacan la tabla de matrícula, a ese le damos así mismo, ¿no? Texto corto, y esa queda en 255. Entonces, así mismo dejémosle en texto corto de 255. Acuérdense que si acá a la ID de matrícula yo le pongo de 30, acá cuando lo voy a llamar también tiene que ser de 30. No pueden ser dos valores diferentes porque después le va a dar error. ¿Ya? Continuamos. Dice ID de asignatura, ¿no? Vamos a ver. En asignatura, ¿cómo se llama el ID? Se llama ID de asignatura. Lo copio y miro que tiene 10, ¿no? Entonces vengo acá y lo pego y le voy a poner exactamente lo mismo, de 10. ¿Ya? Si acá le pongo un valor, acuérdense que acá tiene que estar el mismo valor siempre en todo. ¿Ya? Vamos con la siguiente. Dice nota uno, nota 2 y promedio. Ya, entonces vamos poniéndole, aquí le vamos a poner este, la primera calificación del acta, que sería el componente práctico, ¿no? El componente práctico, y esto es un número, y le vamos a poner que este número es con decimales. ¿Ya? También tenemos un componente, el componente práctico, el componente, ay, no me acuerdo. Chicos, ¿cómo se llama el otro componente? El uno es el práctico y el otro en el acta, ¿cómo se llama? Formativo. Número, ¿verdad? Así mismo le ponemos que ese número es un decimal. Y el examen, donde nosotros vamos a decir que eso es un número y así mismo es un decimal. ¿Ya? Aquí podemos poner el promedio y simplemente le decimos que el promedio es un número. Ya vemos, explicamos eso. Y observación, no le voy a poner observación, simplemente voy a guardar. Ahí tengo ya mis 5 tablas creadas. Docentes, estudiantes, asignaturas, matrículas y calificación. Perfecto. Una vez que tengo terminado, completadito esto, voy a darle parar a la cuestión. Ah, antes de eso, en calificaciones, si yo quiero que este promedio de aquí eh, me dé el número, el promedio del componente práctico con el formativo con el examen, tengo que asignarle valores. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver cómo sería la cuestión aquí. ¿Ya? A ver, lo voy a hacer de manera hipotética. Clic derecho, vista hoja de datos, para que esto me genere esta opción y yo poder llenar aquí los datos.
Suponiendo que aquí vamos a crear la opción 1, 1, 1, todo 1. Ay, no, pero creo que no le cambié el ID de calificación. No le cambié aquí. Lo dejé con 255 aquí ahora. Vamos a ponerle 10. Ahí sí. Ya. Ahora sí. Vamos a ingresar datos aquí. Le ponemos todo uno. Todo uno le voy a poner en todo. Solamente como ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que sacó 10 en el práctico, 10 en el formativo y 2 en el examen, porque el examen se lo tomé presencial, no tenía ni idea de qué era lo que iba a hacer. Ahora sí, este promedio de aquí yo lo puedo quitar, miren, ve, lo puedo coger, lo puedo eliminar de aquí también, miren, ve, lo elimino o lo puedo crear uno nuevo. ¿Sí ven? Aquí también puedo crear un nuevo campo. ¿Sí ven? Aquí agrego, ¿no? Entonces yo puedo venir y puedo decir que voy a crear uno calculado aquí, calculado, de número. ¿Y cuál va a ser? En esta ventana flotante voy a decir que vamos a agarrar, abro paréntesis, voy a agarrar el formativo por 0, no sé si coma 33, cierro paréntesis, más el práctico, pero no le puse paréntesis, el práctico por 0,33, cierro, más, abro paréntesis, el examen por 0,34 y cierro paréntesis. Miren, aquí lo que acabo de abrir es un paréntesis para hacer primero esta ejecución de aquí, ¿no? El valor del componente formativo por 0,33 más el valor del componente práctico por 0,33 más el valor del examen por 0,34, porque esa es la reglamentación interna, pues no, que así se sacan los 10 puntos. Ahora déjame ver si que aquí está la coma o el punto validado. Ahí está, sí estaba con coma, ¿verdad? Entonces aquí ya me calculó directamente y me está preguntando cuál es el nombre del campo, le digo que es el promedio. Perfecto, ahí ya tengo. Esto también lo puedo eliminar, ¿no? Este, no hay ningún problema, yo lo elimino, lo puedo volver a poner. Ya vimos cómo sacamos esa cuestión, que es lo importante. Ahora sí guardo y dejo de compartir.